Vamos a ver hoy día la parte de oxigenoterapia fase 3, que es visualizando el aporte de enfermería para el cuidado especializado en el recién nacido crítico con ventiloterapia. El cuidado al recién nacido crítico siempre es un reto para nosotros, los que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos. Proporcionar cuidados a estos neonatos críticamente enfermos, tenemos que ver siempre la parte de investigación, ¿no? Basado en la investigación, por eso dice. Hoy en día requiere la colaboración de una serie de personas con alta especialización. No, siempre hemos dicho que una enfermera que trabaja en el área neonatal debe estar especializada, habilidosas y motivadas, provenientes de diversas disciplinas, ya que no solamente atendemos enfermería, sino también es un equipo multidisciplinario. Enfermeros, profesionales, médicos, terapistas, respiratorios que deben sí trabajar en las unidades de cuidados intensivos, asistentes sociales, farmacéuticos, etcétera, donde vamos a involucrarnos en el cuidado para mejorar el desarrollo en el recién nacido crítico. El desarrollo de las unidades de cuidados intensivos neonatales normalmente ha permitido que los prematuros, sobre todo, tengan una mayor incidencia de la sobrevida, porque normalmente fallecían pacientes que de repente no salían. Hoy en día las estadísticas nos hablan de que sí, estos pacientes es factible al momento en que vamos a seguir los protocolos y vamos a hacer las cosas para mejorar no solamente la morbimortalidad en el paciente, sino todos los factores que conlleva la prematuridad de un niño que está con soporte ventilatorio, y más aún niños que hacen insuficiencia respiratoria. En realidad es un reto cuando un niño entra a asistencia ventilatoria. ¿Por qué? Porque la enfermera debe conocer de patología, ¿no? Si bien es cierto, algunos niños vienen con una cierta patología, pero es importante que la enfermera conozca lo anormal y lo anormal. Ahí estamos hablando en la normal fisiopatología y lo normal es fisiología, ¿no? Entonces, saber de este tipo de patología para fundamentar nuestro quehacer en la práctica. De lo contrario, a veces recibe un tratamiento médico, que si bien es cierto el médico te da las indicaciones para un soporte ventilatorio, pero también la enfermera, de acuerdo a sus cuidados, va a aplicar acá un cuidado holístico, que ese cuidado holístico debe ir encaminado no solamente desde el punto de vista respiratorio, sino todo lo que enmarca estar con cierto tipo de aparataje en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la ventilación mecánica es un procedimiento como cualquier procedimiento invasivo, que tiene riesgos, que estos son previsibles. Por lo tanto, identificarlos en forma temprana para dar un tratamiento o implementar un tratamiento inmediato es la enfermera quien debe detectar estos signos de alarma. La frecuencia de complicaciones de la ventilación mecánica varía entre 25 a 52%, pero esto podría aminorarse dependiendo de los cuidados de enfermería, y que todo paciente debe tener un protocolo, sí, deben tener un protocolo de cómo manejas a un paciente con soporte ventilatorio, para que todo el equipo multidisciplinario hable o vayan encaminados hacia un objetivo. Si trabajamos aisladamente o cada quien por su lado, lógicamente este tiempo de morbimortalidad o complicaciones van a ir en aumento. Entonces, ¿cómo estamos trabajando nosotros los enfermeros desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista ventilación y todos los factores que conlleva a dar un tratamiento a un niño con soporte ventilatorio? Es importante que cuando una enfermera ingrese a una unidad de cuidados intensivos, más aún que va a atender a estos niños con soporte ventilatorio, tenga un perfil adecuado.
No cualquiera puede entrar a una unidad de cuidados intensivos porque de pronto a mí me dijeron vas a entrar a esta unidad. No, la enfermera tiene que ser especializada y por lo tanto requiere de un perfil idóneo, ¿no? Este perfil normalmente se debe concientizar a la persona que va a cuidar a un neonato, porque acuérdense que el neonato no es una persona que te habla, no es una persona que te dice, ¿no? Una tiene que saber ver los signos de alarma, detectar precozmente. ¿Y cuál es ese perfil? Esto es importante, que la enfermera que labora en esta unidad debe poseer una gran calidad humana, ¿no? Hablamos mucho de lo que es humanización, pero ¿qué es humanización o por qué nos consideramos seres humanos? Para tratar con singular respeto y cariño al neonato. Esto es algo muy importante, que es extremadamente indefenso y vulnerable para estar en un periodo de adaptación al medio. Entonces, plantea un desafío en relaciones y tareas futuras, que es lo que nosotros queremos prever complicaciones. Preocupación por la salud del binomio madre-niño, porque hoy en día los padres de familia forman parte del cuidado integral de este paciente. ¿Contribuye a mejorar la calidad de vida de un niño que son el futuro de una nación? Sí, porque depende mucho de nuestros cuidados, ¿no? El médico es quien da la indicación y la enfermera es quien la cumple y la ejecuta. Entonces, si nosotros hacemos una intervención a un paciente porque creo yo saberlo, que esta técnica es mejor que la que tiene un fundamento científico, un marco teórico, entonces de repente va a tener una repercusión mayor. Entonces, esto es importante, que siempre nuestros cuidados vayan encaminados a mejorar la calidad de un paciente que está con soporte ventilatorio. Además, la enfermera debe tener una especialidad, que es importante tener una especialidad, pero aparte de la especialidad como tal, un cartón, es importante la experiencia, adquirir lo que es las habilidades y destrezas, ¿no? Lo que hoy en día llamamos competencias, que es ser un profesional competente, tener habilidades cognitivas, habilidades y destrezas en la práctica. La educación y la experiencia sirve como herramienta para interpretar a un recién nacido con soporte ventilatorio o a un recién nacido crítico. Utilizan la intuición, evaluación de datos fisiológicos y comportamientos, que ya lo dije o lo mencioné hace un momento. Sirve como eslabón o como puente entre el paciente y la familia. Y además es la piedra fundamental, porque nosotros somos las cuidadoras que vamos a estar las 24 horas del día. Bien, vamos a definir un poquito lo que es la asistencia mecánica respiratoria. Recuerden que esto hace las veces de la respiración espontánea, ¿no? Es un aparato que nos va a ayudar a regular o a mejorar el intercambio gaseoso. Es la asistencia que brinda un respirador mediante un suministro de flujo de gas, que es aire comprimido y oxígeno, para lograr una determinada presión en forma intermitente. Entonces, es importante saber qué ventilador mecánico tenemos en la unidad, cómo funciona, porque no es lo mismo un ventilador, una marca, es decir, con otro ventilador, pero ambas tienen la misma función, que es mejorar el intercambio gaseoso, ¿no? Con la finalidad de que el paciente deje la ventilación mecánica o recupere la función respiratoria en forma total o parcial. La ventilación mecánica son técnicas que se van a introducir con un volumen de gas en el pulmón de forma artificial a través de un tubo. Y acá vamos a ver las modalidades ventilatorias. Hoy en día normalmente hablamos las modalidades sincrónicas. Estas modalidades sincrónicas, que también son consideradas como ventilación gatillada por el paciente, quiere decir que el paciente es quien comanda el ventilador, no el ventilador comanda al paciente. Entonces, a través de estas modalidades sincrónicas, nosotros todavía vamos a tener un mejor tratamiento en el paciente. Pero ojo, no solamente es decir, qué bonito, tenemos un ventilador sincrónico, es saberlo manejar, es saber interpretar, y por lo tanto la enfermera debe familiarizarse cómo funciona, cuáles son las partes de un ventilador, para poder
ejecutar un tratamiento en forma adecuada. ¿Cuál es la finalidad? Este intercambio gaseoso. Quiere decir que va a entrar oxígeno, vamos a dar parámetros ventilatorios para poder eliminar el CO2, ya que la función normal del paciente no es adecuada, ¿no? Entonces, esto es importante saber que cuando damos un tratamiento oportuno a un paciente con soporte ventilatorio, debemos dar parámetros adecuados, ¿no? Debemos dar la modalidad ventilatoria adecuada y ojo con la parte de oxigenoterapia, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. La ventilación, ¿qué es lo que hace? La ventilación normalmente tiende a mejorar este intercambio gaseoso para la salida del CO2. Y el oxígeno, ¿qué es lo que te hace? Es oxigenar la parte tisular y la parte pulmonar, que si no lo manejamos adecuadamente, podemos ventilar a un paciente de acuerdo a los parámetros ventilatorios, pero si está mal oxigenado, también va a repercutir hemodinámicamente en el paciente. Entonces, son dos términos que tenemos que tener en cuenta, que ambos tienen que ir de la mano para tener un éxito o un fracaso en la ventilación mecánica. Objetivos, básicamente es esto: mantener una presión arterial de oxígeno óptima, evitando barotrauma. ¿Cuál es esa medida óptima que nosotros vamos a tener de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Cuando decimos presión arterial, vamos a tener una gasometría arterial. Hay parámetros que nos van a indicar si lo que estamos administrando nos va a mejorar esta parte y evitamos lo que es el barotrauma, ¿no? Cuando hablamos de barotrauma estamos hablando excesivo aumento de presión. Por lo tanto, esos valores deben ir entre 50 a 80 milímetros de mercurio y en algunas literaturas está entre 50 a 70 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta parte, vamos a ventilar a un paciente adecuadamente. Garantizamos la parte oxigenatoria, que esto es importante, los niveles de saturación en un neonato, ¿no? Si nos pasamos más de 95%, ya estamos hiperoxigenando al paciente y por lo tanto lo que vamos a producir a nivel tisular es un daño terrible, porque no solamente la deficiencia de oxígeno es tóxico, sino también el exceso de oxigenación. Entonces, si un paciente satura más de 95%, ya ese niño es candidato a ser una parte de displasia broncopulmonar y en el caso de los prematuros hacen retinopatía de la prematuridad y también hay una toxicidad o radicales libres en la parte cerebral. Aumentar la ventilación alveolar, que esto normalmente va de la mano con el PCO2, el pH, el exceso base y el bicarbonato de sodio. Disminuimos el trabajo respiratorio, quiere decir el test de Silberman-Anderson, ¿no? Cuando nosotros valoramos a un niño con distrés respiratorio, hacemos esta valoración o el score respiratorio y resolver atelectasias alveolares. Esto es importante de acuerdo a la fijación del tubo endotraqueal, ¿no? El tubo endotraqueal normalmente no debe sobrepasar la carina. Cuando pasa a nivel de la carina es donde vamos a tener estas atelectasias alveolares. ¿Por qué? Porque va a hiperventilar un pulmón y el otro lo hipoventila. Entonces, por consiguiente, no va a haber una buena relación en lo que es ventilación-perfusión. Las indicaciones, ya lo hemos dicho, tenemos la parte clínica. Esta parte clínica tiene que ver con la evaluación del distrés respiratorio, Silberman-Anderson o el score respiratorio, donde vamos a valorar efectivamente que el paciente tiene un distrés respiratorio marcado, ¿no? Cuando hablamos un distrés respiratorio marcado severo, estamos hablando de un Silberman mayor a 7 puntos, ¿no? Podemos decir moderado, entre 4 a 7 puntos, que este niño todavía puede entrar a una ventilación no invasiva, que ya sea el BiPAP o el CPAP, pero cuando ya tenemos un distrés que cada uno tiene 2 puntos, de repente por ahí 1, pero es mayor a 7 puntos, ya este niño es candidato a entrar a la ventilación mecánica. Y estos parámetros
En la parte bioquímica estamos viendo la parte gasométrica. Vamos a ver pues que normalmente las patologías, tanto las patologías obstructivas como las restrictivas en la parte pulmonar, van a producir cierta alteración del intercambio gaseoso. Por decir, un niño que viene con enfermedad de membrana hialina es una patología mixta que va a hacer que la presión arterial del CO2 sea mayor a 50 milímetros de mercurio y por lo tanto la parte oxigenatoria va a disminuir. Entonces, a este niño sí tenemos que saber cómo lo vamos a manejar. Inicialmente, de repente estará con una FIO de 100%, de ahí vamos a ir bajando progresivamente, y la parte ventilatoria, que es lo que va a mejorar la eliminación de CO2, ¿no? Vamos a tener en cuenta este aspecto de la modalidad ventilatoria. La modalidad ventilatoria lo elige la parte médica, ¿no? Pero es importante que la enfermera también sepa de las modalidades ventilatorias. Y aparte, el servicio como tal, como equipo, debe ponerse de acuerdo para saber qué modalidad ventilatoria nos va mejor con el paciente. De repente por ahí tuvimos una charla, no, el paciente entra de frente a bafo, no. De repente con bafo le va muy mal, con SIMB le va mucho mejor, más presión de soporte, o en el caso de niños que requieran frecuencias respiratorias altas, de repente le va mejor con asisto controlada, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que lo maneja la parte médica, pero es importante también que la enfermera sepa de estas modalidades ventilatorias. Ahora, así como la ventilación mejora el intercambio gaseoso, no estamos exentos de complicaciones. La ventilación mecánica también puede producir complicaciones que son muy importantes y relevantes. Uno ya lo hemos dicho, que es el barotrauma, otro es el biotrauma, que es una respuesta inflamatoria de la vía aérea, el volutrauma, exceso de volumen en la vía aérea, y el atelectrauma, que son las atelectasias recurrentes cuando hipoventilamos un pulmón y el otro hiperventilamos. Entonces, la presencia de complicaciones durante la ventilación en un recién nacido que tiene una prolongada estadía va a incrementar el riesgo a morir. Acuérdense que un niño que tiene una enfermedad de membrana hialina y recibe surfactante es candidato a hacer una hemorragia pulmonar. Entonces, lo ventilamos mal, más todas las complicaciones que pueda tener o los antecedentes prenatales que ya viene con la susceptibilidad de la mamá, vamos a tener complicaciones que probablemente el riesgo inminente de morir está presente. El deterioro brusco de la asistencia respiratoria mecánica también es un acontecimiento dramático. Entonces tenemos que saber manejar un ventilador. Antes de usar un ventilador debemos detectar ya las fallas para evitar pues que un paciente que ya está con el soporte ventilatorio tengamos posteriormente que ver que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y por lo tanto lo que va a propiciar esto es una amenaza en forma inmediata y por lo tanto la vida del paciente. Y todo el personal que asiste en esta atención debe dominarla y por lo tanto dar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, ¿no? Hay problemas que vienen de repente de una mala fijación del tubo endotraqueal y eso es manejo de enfermería. Por ahí que hay una extubación accidental porque de repente no hemos usado un corrugado adecuado, ¿no? Es importante saber que los corrugados tienen un diámetro y tienen una longitud que es estandarizado para el manejo de estos neonatos. ¿Cuáles son estos cuidados de enfermería? Es importante saber que estos cuidados deben ir no solamente a cubrir la parte respiratoria en un paciente, ya lo dijimos, en forma integral, estamos hablando de un cuidado holístico, un cuidado humanizado, que va a dar un bienestar físico, psíquico y por lo tanto complicaciones que son derivadas de la ventilación mecánica.
Estos cuidados son necesarios para conseguir un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la recuperación del paciente que está en soporte ventilatorio deben ser mínimas las complicaciones o las secuelas que se puedan dar. Si nosotros damos un tratamiento oportuno, hacemos el tratamiento en forma precoz, un niño va a salir rápido de la ventilación mecánica, ¿no? Un niño que está más de 3 días con soporte ventilatorio, que está con oxígeno elevado, ese niño es candidato ya a hacer una displasia broncopulmonar. Y por lo tanto, niños que van a estar más tiempo con soporte ventilatorio, niños que están ya con complicaciones inminentes, que no va a ser posible pasar a fase 2 o a fase 1. Existen numerosas características también en el paciente que son sometidos a ventilación mecánica. Ya hemos mencionado algunos, que un niño que está totalmente invadido, ¿no? Un niño que está con soporte ventilatorio no tiene solamente un tubo y conectado a un ventilador, es hacer una serie de procedimientos, depende de la complejidad de la enfermedad o de la patología, va a ser sometido a terapéuticas, la incapacidad que el niño tiene para comunicarse. El niño normalmente tiene comunicación preverbal, ¿no? A través de gestos y el llanto, pero si un niño está intubado, no es factible que el niño pueda decirnos qué es lo que está sintiendo en ese momento. Es el aislamiento físico al que es habitualmente sometido, ¿no? Tenemos acá el ambiente físico, el macroambiente y la incubadora, o todo lo que sucede dentro de la incubadora es el microambiente. Entonces, dentro del microambiente hay ciertos aspectos que tenemos que saber manejar, ¿no? Como es la termorregulación, como es la parte del dolor y otros aspectos que nos van a ayudar a que este niño no se estrese. Imagínense estar con cantidad de aparataje, de repente un tubo, sondas, catéteres, por ahí que se produjo un neumotórax, drenaje, cateterismo umbilical, de repente por ahí un percutáneo, una serie de cosas que se hace este niño. Entonces, esto hace que el niño que está gravemente enfermo se siente estresado. Pero ¿cómo podemos disminuir este estrés? Agrupando nuestras intervenciones, dando tratamiento farmacológico y no farmacológico para el dolor, que es muy importante la parte de los cuidados que van encaminados a mejorar el neurodesarrollo. No solamente el neurodesarrollo debe ir centrado al prematuro, también a un niño que está sometido a soporte ventilatorio, porque este niño se estresa. Si usted le toma una glucosa en ese momento a un niño que está sometido a diferentes procedimientos, téngalo por seguro que ese niño va a presentar hiperglicemia, ¿no? Porque su sistema nervioso, el periférico, donde es la parte donde sentimos el dolor, va esto a emitir los impulsos hasta la parte de la corteza y hasta el hipotálamo, va a hacer pues que este niño esté cruzado, y a la larga nos preguntamos, pero ¿por qué la hiperglicemia? De repente no es factible en ese momento, después de hacer el procedimiento, manipularlo, ¿no? Entonces este niño se siente estresado y agobiado, ¿no? Hay colegas que de repente les encanta sobreestimular a un paciente, ¿no? Lo que normalmente, criollamente llamamos en las unidades la manipulación máxima. Hay que darle un tiempo y un espacio al paciente para que se recupere y podamos agrupar las intervenciones de enfermería. Salvo pues que en ese momento haga un paro, haga un problema, tenemos que actuar inmediatamente. Pero si un paciente ya después de haber sido sometido a múltiples procedimientos, seguimos invadiendo, seguimos dándole ahí un tratamiento que no en ese momento no es factible, tenemos que darle un tiempo a que el paciente se recupere, no se estrese. Y esto tenga la plena seguridad de que
un paciente menos estresado va a poder llevar mejor el soporte ventilatorio. La falta de movilidad, todo el aparataje, y esto es importante. El niño que viene a la unidad de cuidados intensivos es 100% dependiente. Depende, y la enfermera tiene que saber que si algo está mal a través de los signos vitales, ¿no? ¿Qué es lo que pueda estar pasando? Para nosotros poder detectar en forma oportuna las complicaciones que pueden ser derivadas de la ventilación mecánica o otras complicaciones. Y esto es importante. ¿Cómo estamos manejando esta parte de ruido? ¿Cómo estamos manejando la parte de la luz? Y esto un poquito les voy a mencionar cuando hablamos en el siguiente tema, que es la parte de cuidados en el prematuro. Pero también es importante que estos niños que vienen a nuestra unidad tengamos en cuenta que el niño está acostumbrado acá en el vientre intrauterino a un decibel, porque lo que comandaba en ese momento es la parte del útero, que al niño no le afecta tanto, pero si este niño está con ciertos aparatajes y la enfermera le gusta gritar, de repente, oye, vamos a poner rock, ¿no? Yo estoy estresada y necesito también desestresarme, vamos a bailar, qué sé yo. A la enfermera sí le desestresa, pero hemos pensado en este paciente, hemos pensado que este paciente con tanta cosa que podamos hacer no se estresa, el ruido, la luz. Entonces pensemos en que nuestros cuidados van 100% a mejorar al paciente, no a la comodidad de la enfermera. Eso hay que saber distinguir y debemos cambiar el chip y decir, yo voy a dar un cuidado en función a mi paciente, no a mi comodidad. Esto es algo que ya debemos cambiar, debemos tener un pensamiento mucho mejor, ¿no? Hoy en día la enfermera, siempre decimos, se caracteriza de los demás profesionales por tener un pensamiento crítico. ¿Y qué es ese pensamiento crítico? El saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ahí también viene la parte de valores, ¿no? Es un tema en realidad cuando queremos hablar de valores, para mí lo que para usted es bueno, de repente para mí es malo. Entonces, cuando hablamos de cuidados, de enfermería humanizado, tenemos que ver con todos estos aspectos. Entonces, esto es importante que el paciente reciba cuidados integrados, cuidados de calidad que van encaminados al beneficio del paciente, no a la enfermera. La enfermera que labora en esta unidad, ya lo dijimos también, fisiología y fisiopatología. ¿Por qué debemos saber esto si yo no soy médico? Porque usted, como cuidadora, debe informar al médico de qué cosas o qué aspectos no son lo normal para poder informar al médico. Porque el médico no está las 24 horas del día con el paciente, somos nosotras, las cuidadoras, ¿no? Que vamos a saber de este aspecto y que somos la clave o la piedra fundamental, la piedra angular que vamos a decir, doctor, yo a este paciente lo veo que no está bien, que no está soportando el tratamiento, y si ustedes corroboran con una gasometría van a evidenciar. Pero la enfermera debe tener la intuición bien marcada, ¿no? Decir, doctor, algo no está bien. Por lo tanto, no solamente vamos a ser observadoras, ¿no? Pero esta observación tiene mucho que ver con aspectos fisiológicos y fisiopatológicos en el neonato. Al auscultar tenemos que
auscultar que haya un buen pasaje del murmullo vesicular, tenemos que auscultar pues que ambos campos pulmonares tengan los mismos sonidos, sean adecuados, sean simétricos, para saber que el niño está bien ventilado. La enfermera es un ser humano profesional competente, flexible, sensible, empática, con pensamiento crítico y capacidad de análisis, ¿no? Por eso nos diferenciamos de una enfermera que trabaja en el área de alojamiento conjunto, ¿no? Una enfermera neonatóloga, que la enfermera que trabaja en el área de cuidados intensivos. De repente la enfermera que atiende a un niño en atención inmediata no tiene esa misma intuición que una enfermera que labora en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos habilidades y destrezas. No es que las otras enfermeras no sean capaces, no. Lo que pasa es que el tipo de patología o el tratamiento que nosotros damos es muy diferente a un niño sano. Entonces es importante que esta enfermera tenga el pensamiento crítico y capacidad de análisis, sepa valorar una gasometría, sepa valorar fisiología, valores que posea un bagaje de conocimientos. Por eso yo siempre recalco que la enfermera debe leer. Si no leemos, no vamos a saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Les vuelvo a reiterar, esto es importante, conocimiento que deben ser especializados, ¿no? Y la capacidad de aplicarlos con el propósito de brindar un cuidado individualizado. Ahora, las patologías son las mismas, ¿no? Membrana hialina, taquimia transitoria, neumotórax, por ahí vienen de repente un niño con una cardiopatía. Sabemos que las patologías son las mismas y que probablemente los protocolos están definidos para dar un tratamiento de acuerdo al protocolo que se maneja en cada unidad. Pero hay algo importante que a veces olvidamos, esta parte, que un niño es un ser único y por lo tanto requiere ser visto de esa manera para dar este soporte que es integrado. No solamente es decir, ya yo doy este tratamiento y punto, no. Más aún la enfermera que labora en esta unidad pues tiene que tener este bagaje de conocimiento, de lo contrario no va a ser competente en el área. Aliviar el sufrimiento, dolor y a encontrar el significado de esta situación de nuestro cuidado es algo que nos debe llamar la atención y debemos mejorar, ¿no? No solamente decir ya, damos ventilación mecánica, está el paciente con su tubo y se acabó. No, la enfermera debe aliviar este sufrimiento y dolor en el paciente y también en la familia. Muestra interés por la salud, es algo muy importante. El bienestar y la vida del ser que cuida y también se preocupa, respeta, comprende y adquiere una responsabilidad. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto que es el cuidado humanizado, el cuidado holístico, vamos a dar amor y empatía y respeto hacia el neonato. ¿Qué significa esta empatía? Ponerse en el lugar del paciente o la familia, ¿no? Partiendo de este punto, nuestros cuidados van a ir mejorando, van a ir adquiriendo una posición dentro de las unidades que en realidad son muy importantes. Ahora, ¿qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta antes de someter a un paciente a ventilación mecánica? La unidad debe estar equipada, la unidad debe estar con la implementación necesaria para evitar que el paciente pues nos caiga de sorpresa, ¿no? Y no sepamos qué es lo que vamos a hacer. Equipamiento desde un ventilador o resucitador manual, nuestra fuente de gases, aire comprimido, el sistema de aspiración, los enchufes suficientes para poder dar un soporte ventilatorio a un paciente. Ahora
por ahí pregunto más o menos cuántos enchufes son necesarios para dar a un paciente con soporte ventilatorio. ¿Alguien tiene idea por ahí? ¿Cuánto necesitamos? Porque es un montón de enchufes, ¿no? ¿Por ahí alguien tiene una idea? Fuerte, sin miedo. ¿Más de 10? ¿Cuánto? Y eso está en los manuales de, cuando vemos los manuales de organización de una unidad de cuidados intensivos. Todo eso tenemos que leer, porque si no sabemos ese manual, podemos decir, ya necesito 3 enchufes y con 3 enchufes es suficiente. No, aproximadamente es entre 20 a 22 enchufes que debe tener un niño que va a recibir un soporte ventilatorio. Ustedes dirán, qué exageración, es mucho. No, porque un ventilador normalmente tiene hasta 3, 4, ¿no? ¿Es así o no es así? Entonces, más todo el aparataje que tiene, y esto, el personal entrenado para intubar y para soporte ventilatorio y para RCP. Armado el ventilador, conocer de la A hasta la Z nuestro ventilador para poder armar y saber cuáles no son nuestros circuitos socorrugados, nuestro sistema de calefacción, saber que contamos pues con los sistemas de humidificación y calentador con servocontrol, que nos van a dar un mejor sistema de humidificación y temperatura del aire inspirado, ¿no? Preparamos el ventilador, ¿no? Previamente armamos, evaluamos el funcionamiento para evitar sorpresas, pues que el paciente al final tenga que ya ser intubado, colocar el ventilador y de pronto, sorpresa, no funciona el ventilador. Esos minutos que pierde un paciente para reclutar el alveolo es vital. Si no tenemos un alveolo ventilado, aparte de la capacidad residual funcional que está disminuida en un paciente, y yo de pronto doy una ventilación manual, pero no estoy dando con los parámetros que requiere el paciente. De pronto necesita, un ejemplo, ¿no? 22, 24 centímetros de agua y de pronto yo le doy 12, 13 o le doy más. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese pulmón? Lo estamos dañando mucho más. Entonces, la prevención es importante. Ver nuestro sistema de humidificación. Normalmente este sistema de humidificación es servocontrolado, ¿no? ¿Qué implica servocontrolado? Que va a regular la temperatura del sistema de calefacción. Y normalmente los sistemas, la rama inspiratoria, tienen los sistemas de calefacción incorporados, ¿no? Que esto nos va a dar una temperatura en nuestro sistema de calefacción que va a ser de acuerdo a la corporal en el neonato. Preparamos al paciente, ¿no? Antes de la intubación tenemos que primero hacer un monitoreo para saber cómo están sus signos vitales, contar con acceso venoso, el coche rojo, el coche paro debe estar inmediatamente cerca de nosotros para poder actuar en forma oportuna ante cualquier evento. Y es importante que la enfermera designe cuáles son los roles de cada integrante, ¿no? Para no cumplir una función de duplicidad. También se debe contar con el resucitador manual, sondas, el aspirador, los laringoscopios. Normalmente acá el laringoscopio que vamos a usar con hojas recta, esparadrapo y el esteto para la auscultación. En cuanto a la intubación, lo hace o lo realiza el médico. Tenemos que tener todo el material en el coche o en el coche rojo, todos los números de tubos endotraqueales, desde el 2.5 hasta el 4, ¿verdad? Porque si queremos utilizar tubos más de 4, que ya se utilizan lactantes, el 4.5 ya es con CAF, en el neonato no. ¿Por qué? Porque depende mucho del
la parte de las cuerdas vocales que son muy pequeñas, en cambio en el lactante ya hay una sobredilatación y por lo tanto el diámetro del tubo endotraqueal ya no va a ser que las cuerdas vocales taponeen este sistema, sino se puede salir el tubo. Entonces tenemos que tener en cuenta que los tubos endotraqueales que vamos a utilizar pues deben estar equipados para poder utilizar el tubo correcto. Ya sin que el médico me diga, licenciada, páseme usted el tubo 2.5 o el 3, ustedes inmediatamente con el peso del paciente deben saber ya así qué tubo deben pasar al médico, ¿no? Y es importante que ustedes sepan en cuánto va a estar fijado. Y creo que universalmente la mayoría manejamos esto, la constante 6 más el peso, ¿no? Salvo que ustedes tengan ya un pacientito que está con una estancia hospitalaria prolongada, ya la medición ahí va a variar, que es de la punta del nariz hacia el trago, ¿no? Que esto nos va a dar una medición exacta para no sobrepasarse el nivel de la carina. Entonces, esto es una cuestión de práctica que la enfermera debe saber para fijar el tubo endotraqueal. Y el éxito de la ventilación depende mucho de cómo está fijado este tubo endotraqueal. Si el tubo basta que esté metido 0,2 a 0,3 centímetros, automáticamente va a ir hacia el bronco derecho. Y el izquierdo se hipoventila, vienen las atelectasias recurrentes y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué este niño que está con ventilación mecánica hace secreciones? Un pulmón está totalmente tapado. ¿Y qué es lo que pasa? No hemos fijado bien el tubo endotraqueal, no hemos medido el tubo endotraqueal en forma adecuada y precisa. Entonces, hay modalidades y técnicas en que nosotros vamos a poder fijar. Esto va a depender de qué es lo que a ustedes les da mejores resultados y cómo ustedes tienen menos atelectasias. Les pregunto yo acá al público oyente, ¿tienen ustedes atelectasias recurrentes en pacientes con soporte ventilatorio o no lo tienen? Sí, ¿verdad? De pronto el chiquito está totalmente blanco, hipoventilado un pulmón. Y el médico les dice, nebulice ese paciente, aspire al paciente. El paciente no mejora y tiene mucho que ver con la fijación del tubo endotraqueal. Si nosotros no ventilamos adecuadamente, tengan la plena seguridad que el paciente nunca va a salir de la ventilación mecánica. Entonces, esto es importante, la fijación. Si un niño que de pronto yo tengo un esparadrapo como que no me fija muy bien, se desplaza, ¡prum!, automáticamente se va al lado derecho. La ubicación es a nivel de carina o D2, donde vamos a poder corroborar a través de la placa radiográfica, ¿no? Determinamos la ubicación y si hay que retirar o introducir el tubo, de repente 0,3, 0,2, 0,5, que nos cuesta a nosotros como enfermeras decir, caramba, otra vez tengo que mover el tubo endotraqueal, pero es importante este aspecto. Nosotros en la unidad tenemos una doctora que nos tiene ya una fijación terrible con este aspecto. A principio nosotros nos fastidiábamos, no lo entendíamos. Hicimos un protocolo, un estudio respecto a este aspecto de las atelectasias recurrentes y más en los niños menores de 1500 gramos y llegamos a la conclusión de que esto es un aspecto importante y lo pudimos comprobar, que si un niño tiene un tubo en la medida exacta, usted no va a tener atelectasias recurrentes. Entonces implica que la enfermera tiene la obligación de reportar a su colega y la colega que recibe exigir que le indique la ubicación y cuánto está introducido el tubo endotraqueal. Acostumbrémonos, colegas, a
que este aspecto sea algo que nos va a mejorar la ventilación mecánica. Y ténganlo ustedes por seguro que si ustedes empiezan a exigir y a ser parte de uno de los cuidados más de enfermería, van a mejorar estas microatelectasias, ¿no? Y también, ojo, es importante el sistema de humidificación. Si nosotros tenemos un sistema de humidificación deficiente, definitivamente, secreciones densas, aunado al tema de la fijación del tubo endotraqueal, ustedes van a tener pacientes mal ventilados, mal perfundidos y nunca van a salir de la ventilación mecánica. Permeabilidad. La permeabilidad del tubo endotraqueal no solamente tiene que ver desde el punto de vista posición, secreciones, también tiene que ver con el volumen minuto. El volumen minuto es importantísimo saber para determinar si el paciente requiere o no aspiración. Si bien es cierto, el volumen minuto puede bajar por otros aspectos que no necesariamente son secreciones, pero es importante que la enfermera sepa cuál es el valor normal del volumen minuto. El volumen minuto o el volumen corriente, que es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cuál es lo normal del volumen tidal? El volumen tidal normalmente es 4 a 6 centímetros de agua, pero cuando ventilamos a un paciente, siempre tratamos de que ese volumen tidal sea menor, de 3 a 5 centímetros de agua, más el peso del paciente y la frecuencia respiratoria nos den un volumen minuto adecuado. Por decir, yo tengo un paciente de 1,8 kg y le estoy dando una frecuencia respiratoria de 48 por minuto, más por el volumen tidal, nos debe dar un volumen minuto, ¿no? Frecuencia respiratoria, el peso del paciente más el volumen tidal, lo dividimos entre 1000, nos garantiza que ese volumen minuto es adecuado para mi paciente. Por lo tanto, los límites de alarma que vamos a manejar, tenemos que precisar de acuerdo al volumen minuto adecuado para ese paciente, ¿no? Inmediatamente suena la alarma, debemos fijar qué es lo que pasa en nuestro paciente. Con eso no quiere decir que cada vez que suena el volumen minuto yo debo aspirar a un paciente. No, primero tenemos que verificar si la saturación está adecuada y de repente por ahí una pieza se movió, el volumen minuto va a sonar, tanto para el aumento del volumen minuto como para la disminución del volumen minuto, ¿no? Cuando ustedes vean que el volumen minuto se eleva, lo primero que ustedes tienen que ver si hay acodamiento, si hay presencia de agua en las tubuladuras. Entonces, eso hace que el paciente esté inquieto. ¿Por qué? Porque a través del sensor de flujo, ¿no? Que este sensor va a captar lo mínimo y ¡pum! Automáticamente manda la señal. Entonces, este aspecto es importante, que tiene que ver con permeabilidad del tubo endotraqueal. ¿Sí? Aspiramos secreciones, de preferencia con circuito cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos siempre circuito cerrado? ¿Y qué hacer cuando no tengo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer cuando yo no tengo un circuito cerrado? Lo hago en forma convencional, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que cuando sacamos al niño de la ventilación mecánica, si ya tenemos un alvéolo que está ya más o menos perfundido, retiramos la ventilación mecánica y nuevamente ¡prum!, se colapsa ese alvéolo. Entonces, para reclutar al alvéolo, para que nuevamente mejore esa capacidad residual funcional, tenemos que ver dos aspectos importantes, que es la técnica de aspiración y la presión que yo ejerzo, la presión negativa que yo ejerzo para aspirar a un paciente.
Entonces de repente yo digo, no, voy a introduzco, aspiro, me demoro y no sale secreción, otra vez meto la sonda y no hay forma de conectar al ventilador. Ahí es un aspecto importante que estamos perdiendo la presión expiratoria al final de la expiración, lo que conocemos como PP, ¿no? En cambio, un circuito cerrado, si uno tiene en cuenta la presión del aspirador, los centímetros que vamos a introducir en la vía aérea, que no debe sobrepasar el nivel de la carina, más el tiempo, no tiene por qué perder PP. Si bien es cierto, succionamos, y es una presión negativa, cuando succionamos, ¿qué hace? ¿No? Ejerce esto, absorbe y chupa. Pero a veces tenemos la mala costumbre, y yo siempre hago hincapié en esto, la presión de nuestro aspirador. Hay colegas que a veces aspiran hasta 200 milímetros de mercurio, 150. No debemos sobrepasar de 80, colegas. 80 es el estándar máximo que debemos usar. Entonces, antes de aspirar a un paciente, primero cerciorar que nuestro aspirador está funcionando adecuadamente. Monitoreo ya sea monitoreo no invasivo para ver cómo está nuestra gasometría y no estar invadiendo. Hay sistemas de monitoreo. Los monitores normalmente tienen el monitoreo transcutáneo de gases. Si no tenemos la parte de transcutáneos, ¿no? A través de un capnógrafo, más o menos vamos a ir viendo cómo está nuestra PCO2, ¿no? Para evitar pues que el paciente siga haciendo una acidosis respiratoria y posteriormente acidosis metabólica. Y la oximetría de pulso, lo más recomendable es poner en preductal, miembro superior derecho, pero en algunas patologías va a disgregar de repente este aspecto, más aún si hay shunts o hay problemas en lo que es la parte cardiovascular, vamos a de repente tener una diferenciación bastante marcada, ¿no? En niños con cardiopatías debemos ser cuidadosos en la parte oxigenatoria, porque un niño con ductus dependiente yo no puedo dar un oxígeno al 100%. Entonces, lo más recomendable es colocar en miembro superior derecho, ¿no? En la manito, que nos va a dar una saturación pues más real. De pronto un paciente por ahí tuvo una hipertensión pulmonar y usted le pone en el miembro superior, el miembro inferior derecho, izquierdo, de hecho que la saturación va a ser bastante deficiente a ese nivel, porque hay una alteración en la ventilación perfusión. Por lo tanto, yo tengo que saber que mi perfusión no es la adecuada, ¿no? Y la parte de los niveles de hemoglobina, también chicos que de repente tienen una baja en hemoglobina o exceso de hemoglobina, que se llama hiperglobulia, vamos a tener pues un niño que tiene saturaciones de repente por encima de lo normal. Y el monitoreo de dióxido de carbono, que es el capnógrafo, que esto va a ir conectado a nuestro circuito cerrado, donde a través del monitoreo vamos a observar que nuestro PCO2 está en límites normales. Normalmente esto nos va a ayudar, si bien es cierto, incrementa discretamente el espacio muerto en la vía aérea, pero no es significante. La farmacología, que esto es manejo médico, pero también tenemos que saber qué tipo de drogas vamos a utilizar en un paciente con soporte ventilatorio, desde el uso de inotrópicos, medicamentos que en algún momento podemos utilizar como relajantes musculares, que hoy en día se utilizan muy poco, pero todavía por ahí que se sigue utilizando, analgésicos, sedantes,
¿no? Los barbitúricos normalmente o las benzodiazepínicas que están acá, como en el caso de fentanilo, el midazolam, ¿no? La morfina que vamos a utilizar, y en el caso de broncodilatadores hay sistemas como el MDI que vamos a adaptar para poder aplicar los inhaladores. En el caso de diuréticos, los liberadores de la ASA, como en el caso de diuréticos endovenosos que vamos a utilizar como la furosemida, ¿no? Para mejorar de repente la parte de sobre exceso de líquidos que se puedan presentar en el momento del paciente, los esteroides y las drogas vasoactivas, ¿no? Que estas drogas vasoactivas normalmente tienen que ver con la parte de inotrópicos, que es la dopamina, la dobutamina, la parte de adrenalina y la noradrenalina. Y la documentación, que es importante, que es un documento médico legal, por lo tanto hay que tener en cuenta que todos los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica debemos tener un registro adecuado, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de registro utilizar? Hoy en día se recomienda que debemos tener registros que avalen nuestro quehacer diario, teniendo en cuenta la valoración. La valoración es muy importante, que la enfermera sepa visualizar en el paciente para escribir menos, porque esas horas enfermeros se tiene que hacer más dando un cuidado que escribiendo, ¿no? Las notas narrativas que normalmente hoy en día tenemos nos quitan a veces más tiempo, entonces tenemos que hacer un registro adecuado, ya sea una sábana para un paciente con soporte ventilatorio, un paciente crítico, donde vamos a tener que implementar los diagnósticos de enfermería. Y estos diagnósticos de enfermería van a ir encaminados a que la enfermera pues se documente, porque esto, ya lo dijimos, es un documento médico legal. No significa que la enfermera no va a escribir, es todo lo contrario. A veces decimos, pucha, y ahora tengo que valorar esto, qué flojera, y hacer el checklist, ¿no? Pero para esto la enfermera tiene que mejorar esta parte de la visualización, detectar signos de alarma, saber qué es lo que yo voy a considerar normal y qué es anormal, para que en base a eso nos pueda salir un buen diagnóstico de enfermería y dar un tratamiento de enfermería. Entonces es importante que la enfermera aplique el proceso de atención de enfermería teniendo en cuenta los 5 pasos, que la valoración es fundamental para poder hacer un tratamiento oportuno. Incluimos normalmente la evaluación, los signos vitales, la necesidad de cada procedimiento, complicaciones del mismo, cantidad, tipo, color, resistencia de las secreciones. Ya, esto es importante. La fisioterapia, no todos los pacientes que están con soporte ventilatorio requieren fisioterapia, aparte de la aspiración de secreciones, que es importante. Si pacientes que están con drenaje torácico más ventilación mecánica, debemos tener en cuenta este aspecto de cómo manejamos este sistema de drenaje torácico, y la valoración de los fluidos, ¿no? Cómo van estos fluidos también para descontar al balance hídrico y mejorar estas pérdidas insensibles. Control de signos vitales, ya sea a través del monitoreo de nuestro monitor multiparámetro. El peso es importante para saber con qué valores vamos a trabajar desde el punto de vista volumen de agua, y también ver aspectos como es termorregulación, ¿no? El peso de preferencia debe ser diario en una incubadora que tenga una balanza incorporada. La posición. La posición es importante. ¿Qué posición manejamos mejor a un paciente? Si mi paciente no me tolera posición prona, debemos poner posición supina o lateralizarlo, pero teniendo en cuenta que no debe movilizarse el tubo endotraqueal. Y esto va a variar si tenemos un paciente que esté en manipulación mínima. Esto normalmente puede ser cada 4, cada 6 horas, o
en los niños a término cada 3 horas, ¿no? Y la parte de nidos que nos van a ayudar a mantener la fisiología en un paciente. Y los cuidados generales, paciente que está con soporte ventilatorio debe tener sonda orogástrica, el balance tanto de ingresos como egresos, más el cálculo de pérdidas insensibles, la evaluación de la perfusión periférica, el llenado capilar, el baño y el confort, que un niño, si bien es cierto, cuando está en la etapa aguda no tocamos al paciente, pero es importante la limpieza y el confort y la prevención y tratamiento de infecciones a través de las medidas o barreras que nosotros vamos a aplicar para mantener la bioseguridad en nuestros procedimientos. Cuidados de respirador, acá tenemos que ver desde los parámetros ventilatorios, tenemos que ver la modalidad ventilatoria, registramos los parámetros con que hemos encontrado a un paciente y cómo lo estamos dejando, y esto a su vez nos va a ayudar a saber que la modalidad ventilatoria con que está en ese momento el paciente debe ser reflejado en la gasometría arterial. Control y ajuste de alarmas, la auscultación, movimientos torácicos, saturación, ya lo dijimos, no mayor a 95%, 90-95%, la coloración, esto es lo pongo en interrogante siempre, la coloración, que tiene mucho que ver con la patología de fondo. Si es una patología pulmonar, debe mantener una coloración rosada, pero si un niño que viene a la unidad con una cardiopatía cianótica, esto no va a mejorar con la ventilación mecánica. Va a mejorar los parámetros ventilatorios, pero no va a mejorar la saturación, ¿sí? El sistema de humidificación, ya lo dijimos, también esto es importante para evitar que tengamos que estar aspira y aspira a un paciente con secreciones densas. Tenemos que tener un sistema de calefacción incorporado y servocontrolado para verificar pues que acá esté nuestra temperatura casi similar a la temperatura corporal en un neonato. Como conclusión tenemos que la enfermera, ya lo dijimos, es la piedra angular para el tratamiento, que no solamente debe saber de fisiología, ¿no?, sino también el manejo exclusivo de lo que es la parte respiratoria. Casi 99% tenemos patologías respiratorias en nuestras unidades, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la enfermera debe saber cómo manejar esta vía artificial, saber qué formas o cuáles son las modalidades ventilatorias que se manejan hoy en día en un paciente con soporte ventilatorio y por lo tanto ser una enfermera comprometida, ¿no? Saber de los principios básicos de la ventilación mecánica y que estos tratamientos que nosotros damos como enfermeras en el área neonatal deben ir encaminados a que la ventilación mecánica debe tener menos complicaciones o complicaciones mínimas para decir que nuestros cuidados fueron exitosos, fueron adecuados y no olvidar este aspecto de la humanización, ¿no? Tener en cuenta que un paciente debe recibir un cuidado humanizado y holístico. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias en tal caso para continuar con el siguiente tema.